En esta unidad vamos a observar la forma como se crean oraciones utilizando el pasado simple. El pasado simple o simple past es una acción que termina en el pasado y al igual que en español se conjuga de la misma manera. Por ejemplo, en presente yo digo yo hago la tarea y en pasado yo hice la tarea. ¿Qué hay que tener en cuenta para formar estas oraciones en pasado? Hay que observar o verificar si el verbo es regular o irregular. Cuando el verbo es regular, usted lo identifica porque mantiene en su raíz tanto en el presente como en el pasado, o sea que no cambia. Cuando este verbo es regular, generalmente en el pasado le agregamos la terminación ed o de. Observemos los ejemplos. Open es un verbo regular, le agregamos la terminación ed. Closed, le agregamos la terminación ed. Si el verbo regular termina en y precedida de consonante, le cambiamos esta y y le agregamos la ied. Por ejemplo, study. Observe que cambiamos la y y colocamos la i latina y la terminación ed. Studied. Cuando la última sílaba del verbo termina en vocal, en medio de dos consonantes, se duplica la última consonante y se agrega ed. Un ejemplo muy particular es stop. Observe que la última sílaba hay una O en medio de dos consonantes. Entonces duplico la última consonante y le agrego el ed. Stop it. Cuando el verbo es irregular, usted los identifica porque estos cambian la raíz, tanto en el presente como en el pasado. Hay que tener en cuenta que nos debemos ayudar de un diccionario para poder buscar la lista de verbos irregulares. Generalmente en los diccionarios en la parte del medio o al principio trae la lista de verbos irregulares. Por ejemplo, bite, en presente, observe que en pasado cambia automáticamente la raíz. Eat, comer, observe la raíz en pasado. Take, observe en pasado cómo sería. Entonces esta lista de verbos la vamos a utilizar del diccionario. El verbo to be es el verbo más irregular de todos porque es el que más cambia su raíz. Por ejemplo, en presente es el famoso amaréis, am, are, is. Y en pasado sería was, were. Hay algunas excepciones dentro de los verbos irregulares. Estas excepciones es cuando el verbo tiene la misma forma, tanto en presente como en pasado. Por ejemplo, estos tres, read, observe que se coloca en presente y queda igualito en pasado. Lo mismo could y lo mismo said. Vuelvo y reitero, debemos utilizar el diccionario para verificar si el verbo es regular o irregular. En el pasado también utilizamos la forma negativa y la forma interrogativa. Para esto debemos utilizar un auxiliar. El auxiliar para estas dos formas es did. Se utiliza para todos los tiempos, para todos los sujetos. Cuando se utiliza el auxiliar did, el verbo no se conjuga, se coloca exactamente igual como se escribe. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Observemos la forma afirmativa. La oración es I studied at CESDE. Yo estudié en CESDE. Recuerda que el verbo study es un verbo regular. Cambiamos la Y por I latina y le agregamos la terminación ed. Para la forma negativa vamos a utilizar el auxiliar did negado. Y el verbo se coloca exactamente igual como se escribe. I didn't study at CESDE. Yo no estudié en CESDE. Y la forma interrogativa tiene la misma estructura que venimos trabajando. Primero va el auxiliar, en este caso did, el sujeto, el verbo y el complemento. Did you study at CESDE? Observe que el verbo se coloca tal y como se escribe porque va acompañado del auxiliar did. She finished school last year. Ella terminó la escuela el año pasado. Nuevamente nos encontramos con un verbo regular. Le agregamos la terminación ed. Negativa, she didn't finish school last year.
utilizamos el auxiliar did negado y el verbo se coloca tal y como se escribe. Y en interrogativa sería did she study school last year? Ella terminó la escuela el año pasado. Nuevamente el verbo se coloca tal y como se escribe porque va acompañado del auxiliar did. Ahora con un verbo irregular, observemos. Afirmativo. He sung in the concert. Él cantó en el concierto. Ahí colocamos el verbo en pasado. Recuerde que para eso utilizamos el diccionario para saber cómo se coloca en pasado el verbo cantar. En afirmativo, en negativo entonces sería he didn't sing in the concert. Observe que colocamos el auxiliar negado y el verbo tal y como se escribe, en la forma presente. Interrogativa, did he sing in the concert? Él cantó en el concierto. Es bien importante que tengamos en cuenta las estructuras de las oraciones. Recuerde, afirmativa, sujeto, verbo y complemento. Negativa, sujeto, auxiliar negado, verbo y complemento. En interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y complemento.